Hola amigos del aguacate, hoy les traemos unas exquisitas albóndigas en salsa de cerveza y pimentón, de 100% carne, no pan rallado, no huevo y no harina. Te aseguro que será amor al primer mordisco. Y comenzamos nuestra receta. Tenemos a la mano 2 pimentones y 3 pimientos rojos, una cebolla grande, 6 aceitunas y una cucharadita de alcaparra. Lavamos, sacamos las semillas y cortamos en trozos que sean manejables para nuestra licuadora o nuestro picatodo. Ahora llevamos todo a nuestro ayudante de cocina, sin excedernos en el licuado, ya que no queremos un jugo de pimentón, queremos una salsita espesa y con textura. Y este debería ser el resultado. Ahora reservamos nuestra salsa y comenzamos a sazonar nuestra carne. Tenemos 1 kilo de carne molida de res, al cual le agregamos sal y pimienta molida al gusto. Una cucharadita de ajo en polvo, otra cucharadita de orégano y una cucharada de salsa de soya. Ahora amasamos nuestra carne para que se integren bien todos los sabores. Un buen amasado nos asegura que la carne comience a liberar su colágeno. Esto nos ayuda a obtener unas albóndigas más firmes y que no se deshagan a la hora de su preparación. Además nos ahorramos el uso de pan rallado, huevo o harina que le restan sabor y textura a nuestra carne. Y comenzamos a formar nuestras albóndigas. A mí me salieron 20, pero la cantidad va a depender del tamaño que les des. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. En un caldero bien caliente colocamos un chorrito de aceite, no mucho porque cuando nuestras albóndigas comiencen a freírse también liberarán grasa. Ahora las colocamos dentro una a una. Sofreímos bien nuestras albóndigas para que no se desarmen al momento de meterles la salsa. Tapamos nuestras albóndigas por aproximadamente 10 minutos, girándolas de vez en cuando para que se doren uniformemente. Cuando nuestras albóndigas estén doradas, comenzamos a preparar nuestro sofrito, el cual le dará un sabor especial a nuestra salsa. Agregamos una cucharadita de ajo en polvo, 2 cucharadas de salsa de soya, una cucharada de comino en polvo, una cucharadita de orégano y también le colocamos 2 cucharadas grandes del pimentón que habíamos licuado y reservado para nuestra salsa. Mezclamos y seguimos sofriendo por aproximadamente 3 minutos. Ajá, y es aquí donde ocurre la magia de esta salsa. Le agregamos una cerveza bien fría para levantar el sofrito. También agregamos el licuado que habíamos reservado. Y por último, un cubito o dado de caldo de res. Mezclamos muy bien todo y esperamos que comience a hervir. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio alto por 35 minutos, revolviendo de vez en cuando. Sabremos que nuestras albóndigas están listas cuando la salsa tenga esta textura. ¡Qué perfume y qué sabor! Hazlas que no te arrepentirás. Y déjame en los comentarios cómo te quedaron. Yo las estoy acompañando con arroz blanco y una ensalada cocida de papa y zanahoria. Y como buen venezolano no podían faltar las tajadas.